Bien, vamos a hablar de Chile con nuestro periodista y amigo Mario Solicit y las causas judiciales que complican la inversión. Marito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, fiel y coherente a mi naturaleza dispersa, les voy a cambiar totalmente el tema porque considero que hay una noticia que es bastante más importante y que al mismo tiempo le puede ser una gran lección a la Argentina cuando se encuentra en este camino de tratar de repetir o replicar el modelo neoliberal que se impuso en Chile durante la dictadura. ¿A qué Bien. voy? En Chile existen las ISAPRES, lo que vendría siendo el equivalente a las prepagas en Argentina. Ujú. Las ISAPRES contaban con libertad para cobrar el valor que ellos querían, porque estábamos justamente en un libre mercado. Hasta que se empezaron a crear determinadas normas que empezaron a castigar el oligopolio, la colusión en los precios, y el tribunal chileno, esto llegó hasta la Corte Suprema, determinó que las ISAPRES, insisto, las prepagas en el caso de Argentina, tenían que devolver todo el sobreprecio que cobraron en su momento a los cotizantes. Y es acá donde también se le complica el escenario al gobierno, porque si bien es cierto existía una sentencia por parte del tribunal, no se había legislado qué se hacía en el caso que una ISAPRE tuviese que devolver dinero a los cotizantes. Es ahí cuando se crea la ley corta de ISAPRES, que es una ley que establecía que las ISAPRES tenían que devolver los excedentes que habían cobrado a todos sus afiliados. Bien. Hecha la ley, Ahora, hecha la claro, la trampa. pregunta es qué pasa si la obra social está totalmente desfinanciada y no tiene patrimonio para devolver. Es que bueno, o sea, honestamente los cobros que han hecho las prepagas en Chile han sido tan obscenos y groseros que no podían decir que no tenían dinero para devolver. Pero ¿dónde estuvo la trampa? Esta la ley dice la trampa, como les decía. Hay cotizantes que se les tenía que devolver cifras que van cercanas a los 12 millones de pesos. De eso estamos hablando. Y las ISAPRES determinaron que esto se iba a regresar a los afiliados, pero en 156 cuotas. ¿Mm? Estamos hablando de ¿Cuántas, gente, cuántas cuotas 105 156 cuotas. mensuales? 150, claro, 156 cuotas mensuales, lo que es irrisorio porque no conocemos ningún crédito en Chile que se le otorgue a una persona natural que se pague en 156 cuotas, ni siquiera un crédito hipotecario. No existe en este momento ese tipo de crédito. Y cuando se tradujo a dinero, a plata contante y sonante, a los afiliados se les está devolviendo 350 pesos, 600 pesos, lo que al igual que en Argentina, 600 pesos no te sirve para nada. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado cuando se va justamente a instaurar un modelo de libre mercado en el cual tú puedes cobrar lo que quieres, porque se pueden producir este tipo de situaciones. Marito, vamos al detalle. ¿Estas cuotas contemplan algún tipo de interés futuro? ¿Son cuotas fijas, inamovibles? ¿Qué puede pasar dentro de 10 años, Marito? ¿Más? ¿15 Es años? que eso es lo irrisorio, porque no se contempló, porque en realidad yo creo que nadie se esperó dentro del Poder Judicial. No es una excusa para el Poder Judicial, tampoco es una excusa para el gobierno ni para el Poder Legislativo. Nadie pensó que iba a existir este tipo de decisión de parte de las ISAPRES de devolver en 156 cuotas y menos en valores tan irrisorios. Estamos hablando que fácilmente una persona puede morir y todavía no va a recibir de vuelta toda la plata que había gastado. Y más aún, le van a devolver 600 pesos, pero ya te subieron en casi 20.000 a 70.000 pesos el valor de lo que tú pagas justamente por estar afiliado. Claro, ahora, Entonces ha sido una burla y esto ha sido un dolor de cabeza para todos los chilenos que estaban afiliados al sistema de la salud privada. ¿qué pasa con estos 13 años si alguien fallece en el medio? ¿Esto entra en sucesión? ¿Se pierde? ¿Qué hay dentro de esta ley? No se había contemplado la posibilidad de que sean dineros sedables, ¿sí? Que es una situación que se está dando también en otras áreas. Lo que pasa con nuestras AFPs. Hace un par de semanas un hombre intentó quemarse dentro de un recinto a lo bonzo. Otro secuestró a una ejecutiva de una AFP para intentar recuperar parte del dinero de la pensión de sobrevivencia de su esposa en uno de los casos.
eh, una esposa que murió por culpa de un cáncer, quedó con una gran cantidad de fondos a través de la AFP, que es esta institución que ahorra para tu jubilación, y AFJP en nuestro caso. claro, y la AFP había decidido que le iba a entregar la pensión de sobrevivencia al marido, Claro. pero en cuotas de 500 pesos. Ahí, Marito, Entonces, tengo que decírtelo, porque durante mucho tiempo en la Argentina se habló del gran modelo chileno, de las grandes inversiones en Chile, de las jubilaciones, de los sistemas jubilatorios privados. Hoy, ¿en qué instancia está estas prepagas, ¿no? Lo que vos decís, las ISAPRES? ¿Siguen cobrando desmedidas? ¿Están reguladas? Porque lo que pasó, pasó, pero ¿y de acá adelante qué? de aquí en adelante, efectivamente existen alzas. Existen alzas y están actuando al límite de lo que la ley permite, porque la ley establece que te pueden cobrar, obviamente, en la medida que te entreguen posibles beneficios. Lo que también es otra dificultad, porque muchas veces tú vas, en el caso de una enfermedad, y te encuentras con que la ISAPRE dice, no, es que su caso no va a tener cobertura porque vi una preexistencia y esa preexistencia usted no le informó. Pero si la persona desconocía la preexistencia, no sabía que estaba enfermo. Entonces, esos son los dolores de cabeza que se enfrentan en el día a día. Hay límites para el cobro, pero estos límites lamentablemente se juega mucho con ellos. Hablamos de obras sociales, de prepagas, pero ¿qué pasa con la medicina en Chile, la pública? ¿Cómo están los Claro. hospitales? Es que ahí tenemos un problema que es lo que se intentó cambiar con estos dos intentos de nueva constitución que los dos fracasaron. La constitución de 1980 establece que Chile es un estado subsidiario. ¿Esto qué significa? Que como estado yo apoyo a la empresa privada y me despreocupo del sector público. Es decir, si yo monto, por ejemplo, mi clínica, voy a recibir muchos apoyos del gobierno, tanto económico como en exención de impuestos, aunque yo le voy a cobrar igual al usuario y le voy a cobrar caro porque soy una clínica, pero el Estado me apoya. Sin embargo, el Estado no entrega el mismo nivel de recursos hacia los hospitales públicos. ¿Esto en qué deriva? Deriva en que muchas veces los medicamentos que tú necesitas no están en el sistema público o las maquinarias que necesitas para determinados tipos de exámenes tampoco la encuentran en el sistema público. Te puedes atender gratuitamente, pero es un sistema público que lamentablemente es decadente, es muy precario. Bueno, es un punto muy similar, ¿no?, a lo que pasa en países de la región, pero muchas veces se agranda un poco lo que pasa en otros países, como que todo afuera es mejor. Me quedé con estos 13 años, ¿se puede apelar? ¿Se va a poder buscar alguna otra forma con algún cambio político? ¿O vos crees, Marito, que cuando las cosas se juzgan en Chile está sentenciado y serán 13 años la devolución de estas ISAPRES? El gobierno está intentando negociar con el Congreso porque esta mal llamada ley corta, porque costó mucho que el gobierno la pudiese sacar, contó con una oposición muy dura que prácticamente decía que había que organizar una colecta para ayudarle a las ISAPRES para que devuelvan la plata. Entonces, esta oposición fue la que empezó a poner muchas trabas, el gobierno tuvo que ceder para poder impulsarla, pero finalmente nos dimos cuenta que salió peor el remedio que la enfermedad, aunque estamos hablando de salud. Salió Claro, bastante complejo porque contamos con una población que está molesta y con justa razón. cuando vos sos afiliado te lo va devolviendo con la cuota mensual. ¿Qué pasa si yo me desafilio de esa obra a la cual me debe dinero? ¿Me la seguirá depositando o automáticamente dejás de percibirlo? No, se estableció que para todos, estés o no estés afiliado, a todos se les devuelve a través de transferencia bancaria, ¿no? Entonces hay muchas personas que encuentran, oh sorpresa, tengo un depósito de 500 pesos, maravilloso, no sé en qué lo voy a gastar, y eso es lo que está pasando con todas las personas que están recientes de devolución. Sin duda. Y Eh, nuestro primer tema, Marito, no está muy exento de esto, ¿no? Los problemas judiciales de esta manera me lo estás demostrando. Si alguien permite que se devuelvan 156 cuotas, alguien no está entendiendo cuál es la economía de un país. ¿Alguien está entendiendo? Bueno, que ese tema, el que hablamos justamente en un principio junto al productor, junto a Adrián, tenía relación con todos los escándalos en que está visto la clase política en general. Contamos con
autoridades de la extrema derecha que están en prisión preventiva y autoridades del oficialismo que están en prisión preventiva. Se dice, y de eso habló el presidente Boric hace un tiempo, de un pesimismo ideológico. Se decía que iba a haber una baja en la inversión. No hemos detectado justamente una baja en la inversión, lo que sí existe en este momento una desconfianza de la población. ¿Y por Claro. qué? Porque gran parte de los casos de políticos que se ven envueltos en prisión preventiva ha sido por malversación de fondos, y estamos hablando de miles de millones de pesos, que han sido en perjuicio de la población. Entonces está esa sensación de inestabilidad económica, esa sensación de qué es lo que va a pasar más adelante. Pero lo está sufriendo más la clase media, más que el mundo empresarial. Sin duda, Marito, vamos a seguir charlando de qué es lo que está pasando en Chile. Gracias por estar con nosotros.